bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. Hola, ¿qué tal, nutriólogos? Un capítulo más juntos. De hecho, vamos llegando ya al final del 2023. Y así como comenzamos esta cuarta temporada analizando el por qué es que procrastinamos y justo planificamos nuestros objetivos y nuestros propósitos de año nuevo, nos ayudaba pues nuestra amiga Glafira Rocha. Pues en esta ocasión otra vez ella nos va a estar acompañando, pero ahora ya terminó el año, ahora sigue este otro análisis de bueno, pues ya terminamos justo cómo nos fue con esta lista de propósitos, de objetivos, qué queríamos lograr, qué queríamos cambiar en nosotros en todos los aspectos. Y ahí viene justo la pregunta que todos nos hacemos de, pues, ¿por qué es que no lo logré? ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Qué hay en mí que hizo que pues no pudiera realmente o dejar de fumar o dormir mejor o hacer ejercicio o alimentarme bien? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Entonces muchas veces hasta nosotros mismos nos decimos, pues seguro me falta fuerza de voluntad. Entonces, pues Glafira nos va aquí a ayudar a darnos un poquito más de idea a esto y saber encaminar para que ahora sí, en enero del próximo año, pues nos vaya un poquito mejor. Entonces, demos la bienvenida a Glafira Rocha. Muchas gracias por estar en un episodio más, tanto para abrir el año como para cerrar. De verdad que es un gusto. Muchas gracias. Eso, gracias a ti, Carla. Gracias por la invitación. Y sí, es lindo empezar el año en una reflexión filosófica y terminar el año también en una reflexión existencial, filosófica. Y sobre todo como lo planteas, ¿no? Una evaluación de qué pasó, más allá de autoflagelarnos o enojarnos o maltratarnos, es justo lo contrario, ¿no? Cuando haces la reflexión, la evaluación, es para darte cuenta qué fue lo que te falló en este año, qué fue lo que pudiste hacer mejor, ¿y qué cambiarías? Y creo que para eso es este programa también, ¿no? O sea, y hago este planteamiento un poco a la manera de Marco Aurelio, el filósofo estoico, porque él hacía eso para el parecer todas las noches, ¿no? Escribía en su diario qué hice bien en el día, qué hice mal y qué haría mejor al siguiente día. En este caso lo podemos tomar al año, ¿no? O sea, ¿qué me pasó en este año? Pero más allá de, digamos, de culparme o más allá del maltrato, simplemente tiene que ver con una reevaluación para dirigirnos ahora a lo que sí nos funcionó y digamos que utilizar nuevas herramientas para que eso sea mucho más efectivo. ¿Y qué tanto es como el no caer en el sí estoy poniendo las razones? Porque yo lo veo como una lista. A mí me gusta justo analizarlo así, como cómo me fue aquí, hasta pensar, esto me está funcionando muy bien, tengo que seguirlo así, porque aparte es autoconocimiento. ¿Qué nos está sirviendo en ese momento de la vida? Que no quiere decir que siempre nos va a servir, porque la vida va cambiando, las circunstancias, todo. Pero lo que te está funcionando en ese momento, pues bueno, ya lo tienes tú pues un poquito más fácil. Yo lo pongo, te digo, como en una lista, como, ¿por qué no hice esto? O sea, ¿en qué? Y a veces sí lo que me pasa es siento que hasta me justifico, que es como, pero es que hice otra cosa que a veces ni es cierto, o sea, es como mi justificación. Entonces, pues ahí también como para ser un poquito más, no, como tú dices, no regañarnos, pero sí también ser honestos. Exacto. Fíjate que, bueno, una manera de hacer estas listas es como poner un mapa, ¿no? O sea, es el mapa frente a mí de mis hábitos y de mis conductas, ¿no? Y tienes razón, lo que me funcionó a lo mejor este año tendré que evaluar si el siguiente año en otras condiciones, en otro momento y circunstancias me va a seguir funcionando, ¿no? Y de ahí tomar aquellas cosas que sí me siguen funcionando y sí me siguen funcionando porque efectivamente tiene que ver con el proceso de autoconocimiento. Pero si, así como empezaste la introducción, me quedo solo con la idea de que fue porque no tuve fuerza de voluntad o porque me justifico, como también lo mencionaste, o yo misma me engaño y caigo en el autoengaño y
o me dio flojera y no lo hice. Creo que ese es uno de los primeros rasgos, ¿no? O sea, empezar con la idea de la honestidad. Pero a veces es difícil la línea entre la honestidad y el engaño, aunque parezca que no, porque el engaño es, muchas veces se logra a través de una argumentación muy válida que nos decimos y caemos en ella no notando ni siendo honestos. O al contrario, ¿no? Diciendo, no lo hice porque no tengo fuerza de voluntad, porque no puedo y entonces me maltrato. Y a partir de eso, o lo puedo realizar por culpa, y cuando es por culpa se debilita demasiado pronto la intención o el propósito, podemos empezar por ahí, o simplemente creo que no soy igual que otra persona y empiezo a compararme y tampoco funciona, ¿no? Entonces, a partir de eso creo que me gustaría que empezáramos con esta idea, o sea, ¿qué es la fuerza de voluntad? Porque la mencionamos mucho. A lo largo del año estamos primero con los propósitos, necesito fuerza de voluntad, incluso uno de los deseos cuando te comes las uvas, ¿no? Que tenga fuerza de voluntad, pero ¿qué es la fuerza de voluntad? No sé si quieres que empecemos. Por favor, estaría súper bien, porque justo también eso lo confundimos. Y aparte, se ocupa muchísimo siempre que alguien, en este tema de la gordofobia, del que también hemos estado hablando mucho pues, todo el tiempo, sí, se ocupa mucho el hecho de decir o de creer o de juzgar o de emitir como este juicio de si esa persona está así es porque no tiene fuerza de voluntad. O sea, Exacto. así de directo y de duro. Sí. Y cuando nada y que no ver. Solo eso, o sea, ese es un juicio, pero a veces la misma persona justo en este tema del vínculo con el cuerpo, ¿no? Dices, es que no adelgazo porque no tengo fuerza de voluntad, o no engordo porque no tengo fuerza de voluntad, o no hago ejercicio porque no tengo fuerza de voluntad. Y yo creo que aquí podremos hacer una distinción, ¿no? De hecho, me parece que la fuerza de voluntad está subestimada. O sea, creemos que con fuerza de voluntad se va a lograr todo y a veces lo que necesitamos es la ley del mínimo esfuerzo. Voy a tratar de un poco enlazar esto, ¿no? Porque justo creer que la fuerza, fíjate la palabra, fuerza de voluntad, a veces la palabra fuerza, o sea, ya te está diciendo que es una imposición. La idea de la voluntad, de lo volitivo, tiene que ver simplemente desde su raíz con un movimiento, hacia dónde me estoy moviendo. Eso es lo que tiene que decir. Ahora, si el movimiento que yo quiero llevar es a la fuerza, como yo le digo, a veces es a la fuerza de voluntad, eso muchas veces se va a debilitar y el propósito se va a diluir. Y me gustaría que quienes nos están escuchando o viendo se preguntaran a sí mismos qué es para ellos la fuerza de voluntad. Porque a veces la fuerza de voluntad está vinculada con una de las heridas de la infancia. Y a veces no nos damos cuenta, o sea, queremos hacerlo propositivamente porque empezó el año, porque es lunes, porque hoy empiezo la dieta o porque hoy decidí hacer ejercicio o leer, que son temas que yo trabajo, o empezar a escribir. Y ese día digo, mejor mañana, porque hoy, etcétera, hice esto, esto y esto, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de postergación la llevamos a la idea de yo no tengo fuerza de voluntad. Empecemos con que la fuerza de voluntad o la parte volitiva del ser humano es simplemente el deseo de movimiento. Y eso lo tenemos inevitablemente. Si ya le agregamos fuerza de voluntad, ahí es donde no necesariamente a la fuerza como una idea restrictiva es que yo voy a lograr algo. Por eso yo creo que tú lo sabes, muchas dietas no funcionan. La mayoría de las dietas no funciona. Y eso es lo que trato justo de explicarles a mis pacientes cuando sienten que soy muy laxa. Cuando, si yo no me apego a cómo es realmente su vida, esto siempre va a ser dieta para ellos. Y no quiero que lo vean como una dieta. Quiero que sea su estilo de vida apegado a lo que están viviendo actualmente. Entonces, cuando obviamente hay pacientes que están en todavía ideas de dietas que se trae culturalmente tanto, que cargamos nosotras las mujeres sobre todo con tema de gordofobia y de dietas toda la vida, que me dicen, ponme algo súper estricto, no quiero, ya estoy decidida a que no quiero comer. O sea,
¿Cómo crees? O sea, ¿Cómo crees que vas a...? empezando por eso, Sí. empezando por Ajá, eso, justo, ¿no? O sea, como por qué. Y es esta parte del castigo, justo, o sea, y que así también me lo expresan, es que si no, yo no funciono, o sea, si no, pero es ese ujú. mismo, ¿no? Como autocastigo que siente, y que por eso, obviamente... Y que después de muchas reflexiones se pueden dar cuenta de, pues es que tampoco así has funcionado. O sea, ¿cómo crees que eso es lo que va a hacer que Sí, funciones? pero bueno, diría mi abuela, ¿no? O sea, carrera de caballos y parada de burros. O sea, empiezo con muchas ganas, digamos, entre comillas, porque tengo mucha fuerza de voluntad, entonces empiezo con un movimiento acelerado y así como empieza, así se abandona. O Totalmente. simplemente, luego, ¿qué ocurre? Al no cumplirse una meta demasiado, que eso también es importante, ¿no? O sea, a veces creemos que la fuerza de voluntad está relacionada porque quiero pertenecer a un constructo social y entonces si no pertenezco al constructo social ya no tengo fuerza de voluntad. Cuando justamente me detengo un poquito en lo que decía hace un ratito, también está vinculado con tu historia de vida, con esta manera en la que incluso has habitado ciertas heridas de infancia, que no me voy a tener demasiado a explicar en eso, pero que desarrollan en ti, por ejemplo, si tienes una herida de rechazo, la fuerza de voluntad o la idea de voluntad va a ser diferente a una persona que sufrió abandono. Y si yo no me reviso primero cuáles son las estructuras y heridas que me sostienen, voy a creer que lo voy a tomar como una imposición y entonces todos los propósitos que yo me puse en el año no van a funcionar. Y entonces yo le iría más y he tratado de veras de hasta mover de mi vocabulario, decir, es que hay que tener fuerza de voluntad. Incluso yo en algunos programas del pasado hablaba de la fuerza de voluntad y he entendido que no es, no es que no sea suficiente, ¿ok? Es que creo que la vemos desde una mirada impositiva en donde creemos que es que a través justo de la restricción, del camino militarizado, por llamarle de alguna manera, de una disciplina que no necesariamente tiene que ver conmigo misma, entonces yo ya no funciono y ahí me voy al fracaso. Yo le llamaría más determinación. Eso es diferente. Si yo tengo una determinación a través de un objetivo que se vincule más allá de los estereotipos, que tenga que ver conmigo, yo creo que así lo trabajas, ¿no? Que tenga que ver con mi propio estilo de vida, con mi propia psicología de vida, entonces ahí la determinación clara va a ser de por sí un impulso que va a llevarme a un movimiento y por ende hay fuerza de voluntad. Se da Pero solo, claro, claro. exacto, Ese se da solo. movimiento que viene justo de la raíz que me decías, ese Ajá. movimiento se va a dar, ese cambio se va a dar. O sea, no, ni cuenta te vas a dar, ni trabajo te va a... O sea, porque en primera que sí es algo que tú quieres, o sea, en primera sí te das cuenta de, bueno, es que sí quería, o sea, no el... va cambiando también, siento que en este lado, desde la nutrición, como yo lo he visto, es que hasta van cambiando esos objetivos porque van entendiendo. Es verdad, a lo Claro. mejor yo vine porque quería ser delgada y me di cuenta que no hay que ir en contra de nuestro propio cuerpo, que es cuestión de salud, que es cuestión de estoy disfrutando lo que como, tengo una mejor relación con la comida, me escucho, hago caso a los horarios en los que mi cuerpo me dice que debo comer, no tengo que comer, Exacto. qué se me antoja. De verdad es un autoconocimiento muy bonito. Comer para nosotros, no es el tipo de animal que nosotros Ujú. somos, tenemos esa gran ventaja, disfrutar tanto el comer. Entonces, pues justo creo que ahí esa determinación que tú dices, pues hasta cambiarle justo la palabra ya ayuda. Sí, porque la determinación, yo lo veo más en un sentido estoico, tiene que ver con un proceso también de autoconocimiento. O sea, yo me determino, pero eso no quiere decir a la fuerza. ¿Ok? A veces nada más mover el concepto ya nos ayuda. Ahora, ¿a qué me voy a determinar? Ese es el proceso. ¿Qué es lo que tengo claro? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Hacia dónde quiero ir? Y en la determinación también van, digamos, estos picos en donde me permito justo que no sea riguroso ni rígido. Mi objetivo puede ser el mismo. Voy hacia eso, pero hay momentos en que tengo que descansar. Si fuera fuerza de voluntad, sería, tengo que hacerlo aunque me canse y ahí voy y voy derecho, no me quito y arrastro a quien quiera.
y hasta me provoca una enfermedad sin darme cuenta. Cuando hay una determinación, digo, yo estoy determinada a lograr esto, pero necesito descanso. La misma determinación me va orientando, ¿ok? Ahora, empiezo a darme cuenta con esto, regresando un poco a la idea de que a veces ya la fuerza de voluntad puede ser un concepto que no nos esté funcionando en general, no solo para la parte de la nutrición, sino para cualquier hábito. Y es que muchas veces lo que nos habita, bueno, son dos cosas, pero una de ellas es una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, la disonancia cognitiva en este sentido, un poco para quienes no hayan escuchado el concepto, tiene que ver con dos pensamientos que son, digamos, diferentes y que chocan entre sí. Uno dice, por ejemplo, hablando de la nutrición, quiero comer conscientemente, ¿no? Y otro dice, no me importa la manera en la que como. Entonces, ¿qué ocurre? Están en una relación disonante. Y ahí, por más que tengas fuerza de voluntad, va a ganar la idea dominante. Si toda tu vida has estado comiendo de una manera inconsciente, de una manera en donde no te das cuenta de tus niveles de que estés satisfecha, ¿no? Uh-huh. Si no te has dado cuenta de cuáles son los alimentos que incluso generan emociones, hablando de una alimentación consciente, si no te has dado cuenta que a veces necesitas, ¿por qué no?, comerte ese golosina de la infancia y te va a llenar mucho más que si te comieras una manzana, porque a veces eso pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te estás dando cuenta que la fuerza de voluntad no tiene que ver porque tu idea dominante es la que va a prevalecer. Por más que quieras cambiar de hábito, si tú no trabajas tu idea dominante, se va a debilitar y vas a creer que es porque no tienes fuerza de voluntad. Cuando hay dos pensamientos disonantes, que uno dice, lo voy a poner en términos a lo mejor hasta caricaturescos, ¿no? O sea, es, quiero lograr tener el cuerpo más escultural, ¿no? Supongamos. Y digo que es caricaturesco porque es una caricatura pensarlo totalmente. Así, ¿no? Y en el otro lado es, quiero lograr aceptarme como soy y aceptar que mi cuerpo es este y que soy flaca o que soy gorda o que tengo caderas o que no tengo boobies o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Si todo el tiempo estoy en esta diatriba o en este conflicto, no va a valer fuerza de voluntad. Necesito explorarlo, ser consciente de ello, darle nuevos significados y darme cuenta que mi idea dominante es la que va a prevalecer por encima de cualquier deseo de cambio. Y entonces creemos que no sirvo, que fracaso, que no me va a funcionar. Y lo que pasa con esto es que otra vez necesito ir a la par, reconociéndome, conociendo. Por eso, fíjate que confío mucho en la alimentación consciente, porque en la alimentación consciente me doy cuenta también de cuáles son las emociones que participan. Está ligadísimo. Cuáles son las memorias, claro. Cuáles son los recuerdos que se activan con ciertos alimentos, y ahí me doy cuenta de carencias, de necesidades, y me doy cuenta cuáles han sido mis ideas dominantes y que no necesariamente tiene que ver porque yo no lo intento, porque yo te aseguro que quienes van contigo a la consulta de nutrición, no, por lo regular, no sé si sea tan común, pero ya han navegado por muchas consultas, y eso quiere decir que quieren intentarlo. No es que no lo logren, es que a lo mejor no estamos adentrándonos en ese proceso de primero necesitamos negociar nuestros pensamientos, darnos cuenta y convivir con la idea de hoy tengo flojera, ¿ok? Y es válido. Súper válido. Y convivir con la idea de hoy me puedo dar un permiso, hoy también lo hago más rigurosamente, hoy siento ganas de comer tal cosa, me permito, hoy me doy cuenta de que aquellas golosinas que eran maravillosas ya no se me antojan. Y así, ¿no?, de natural se da. Y ¿Así? Justo es lo que les digo. O sea, escúchense, no te comas una manzana si tu cuerpo no te está pidiendo una manzana. No tienes por qué hacerlo. Nada más siéntelo,
analiza a dónde te está llevando cuando te estás comiendo ese chocolate. O sea, ese abrazo, a quién viene, qué recuerdo, qué sensaciones, todo. Porque ahí está la raíz, no vayas en contra de tu naturaleza, nada más, pues tenemos que saber dónde vamos a partir. Y eso ya se trata con la psicóloga, o sea, esa parte ya no es mi tarea, pero sí necesitamos justo pues de la mano, ¿no? El hecho de no vas en contra, si tú vas en contra de tu propia naturaleza, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr, se tiene que arreglar, o sea, justo, pero desde la raíz. Y solito se da, es como arte de magia, en verdad, o sea, y se dan cuenta, justo es un clic, y se dan cuenta muy padre y hasta pues se sienten muy incrédulos y felices de, es verdad, o sea, ya de verdad veo lo que antes me comía hasta con compulsión, y es de, ni se me antoja, me como uno y me siento súper bien, el día que se me antoja, pues sí, o sea, ya no es como esa compulsión, ya no me levanto en la madrugada, ya, claro, todo eso se consigue. Entonces, pero justo no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de, pues, conócete y trabájalo. O sea, hay maneras. Y ahora, a lo mejor la pregunta que surge con eso que dices, ¿cómo empiezo a conocerme? Exacto. ¿Cómo empiezo a darme cuenta de todo esto y no estarme culpando por esta imposición que es también un condicionamiento social, ¿no? Eres, según el cuerpo que tienes, eres flojonazo o no lo eres. O, mira que, o sea, cualquiera podría decir, porque soy flaca, qué disciplinada, y si le soy honesta, pues, la verdad es que yo pocas veces hago ejercicio, pocas veces, o sea, como bastante, y entonces van a decir, no, es que ella es disciplinada. No, la verdad es que no, soy más sedentaria, muchas veces erróneamente, porque por confiarme yo misma de ese constructo, no me he dado cuenta, y aunque no lo crean, esto pocas veces lo digo, pero luego tengo el colesterol alto. Claro que sí, por supuesto. Y eso que tu dieta es basada en plantas. Pero aún así. Exacto, y justamente es eso. Y que ahí va otra cosa. A nosotras, las mujeres, nos juega, en tema de colesterol, nos juega mucho el tema hormonal. Entonces, conforme va a ir pasando la edad, o sea, claro que es que no es el tipo de cuerpo, es que todos necesitamos movernos por naturaleza. Y entonces ahí empiezas en esta idea de voltear a verte. Y yo creo que, y yo lo practico y también lo invito a que se haga, ¿no? Lo promuevo, ¿por qué no decirlo? Necesitamos tener una conciencia testigo más activa. La conciencia testigo, en términos muy sencillos, es voltear a ver, estar muy atenta, ¿no? O sea, así como en los alimentos puedes empezar a llevar una alimentación consciente a partir de tal vez saborear de otra forma, tomarte el tiempo, no estar viendo el celular cuando comes, sentir tus niveles de saciedad, reconectarte con aquellos tipos de alimentos y sentir cuáles te hacen feliz, cuáles comes por compulsión. En este caso, lo que estás llevando a cabo es una conciencia testigo. Me volteo a ver. Si yo quiero empezar a conocerme y a darme cuenta que no todo tiene que ver con mi fuerza de voluntad, sino también con que soy testigo de que hay muchos condicionamientos sociales, primero, y que número 2, sucumbo a esos condicionamientos sociales, y ahí es cuando yo me detengo. Y ahí es cuando te decía, no necesitamos fuerza de voluntad, sino por el contrario, el mínimo esfuerzo. Y el mínimo esfuerzo es fluir con lo que está ocurriendo. Y suceden estas cosas como dices, ¿no? De pronto ya, en mi caso, que yo trabajo la escritura terapéutica, por ejemplo, de pronto me dicen, oye, ya empecé a escribir y hasta me emociono y hasta me entusiasma escribir, leerme, agarré un libro, ya terminé el otro, empecé a darme cuenta que me enojaba cuando pasaba esto, cuando pasaba el otro. Pues necesitamos detenernos. Si queremos para el 2024 tener un gran propósito, yo les diría, empecemos a hacer pausas en la vida. Porque si no haces pausas, la misma idea de solo es con fuerza de voluntad, es una carrera incesante que primero me va a cansar, voy a abandonar el propósito, me voy a frustrar, me voy a castigar y entonces voy a perder confianza en mí y justamente, ¿qué va a pasar? Pues podemos llegar hasta una depresión. Totalmente, y enfermedades. Claro. En este caso, o sea, un primer, digamos, elemento o herramienta es, empieza a voltear a verte.
a incluso llevar una bitácora, como yo lo propongo, ¿no? O sea, lleva una bitácora donde digas, hoy me sentí, digamos, diferente al tomar una ducha, ¿no? O sea, pude sentir el agua, pude experimentarme. Y no solo eso, o sea, ¿quién estoy siendo mientras me baño? Cuando empezamos a tomar conciencia con pequeñas cosas, también empiezo a tomar conciencia con las grandes cosas, como me estoy castigando, ups, me estoy regañando, me estoy dando cuenta que esto no es para mí, me estoy dando cuenta que estoy exigiéndole demasiado a mi cuerpo, a mi pareja, a los demás, ¿no? Y entonces ahí es el mínimo esfuerzo, o lo que se conoce en, en filosofías orientales como el Wu Wei, así con doble Wu Wei, no, porque acá decimos Wei de otro sentido, ¿no? Sí. Pero acá tiene que ver con fluir, como si fuéramos un río. O sea, un río, si tiene un tronco, no va a estar ahí como, tengo que pasar el tronco, tengo que pasar el tronco. El río va a buscar un modo, se va a adaptar, va a moverse, y a partir de eso es el mínimo esfuerzo. Entonces, eso es lo que yo les digo, queremos realmente adentrarnos en cumplir a través de cambio de hábitos o lo que nos propongamos, empecemos primero con bases, voltear a verme con conciencia testigo, generar también esta idea de, en lugar de regañarme, hablarme de una idea mucho más compasiva, ¿por qué no? Y aceptar que no soy perfecta, aceptar versus luchar, digamos así. En lugar de luchar conmigo, aceptar, a lo mejor me detengo ahorita más al ratito a hablar de la aceptación, no como una resignación, porque me quiero detener otra vez en la parte del fluir. Fluir incluso con la incomodidad que siento. Empezar a fluir. Y eso hace que de por sí el movimiento sea como mucho más orgánico, como dijiste ahorita. Supernatural. Natural, y de pronto estoy haciendo ejercicio y me estoy divirtiendo, y de pronto ya no apago el despertador y me quedo 15 minutos, sino que estoy conviviendo con la incomodidad, con lo que me sucede desde mi propia experiencia, desde mi propia corporalidad, porque hay personas que, en mi caso, ¿no? Yo soy muy madrugadora y me dicen, es que ¿cómo te levantas temprano? Sé cómo te levantas temprano. Les digo, bueno, es que mi reloj biológico se le dice así, es alondra, ¿no? Alondra es cuando te levantas temprano, pero hay quienes búho, quienes lechuza, ¿no? Entonces tú funcionas mejor en la noche, por favor haz cosas en la noche, Está pero yo voy a funcionar en la mañana. Claro. Exacto. Sí, totalmente. Así me pasa con mi hermana. Mi hermana es súper nocturna. O sea, pero ella trae una pila en las noches y si le digo, vamos a grabar en la mañana, ella está dormida, o sea, aunque ya se tenga 2 horas despierta, no carbura. Pero a mí me pasa lo contrario, yo en la noche ya no puedo. O sea, ya no me odio desvelarme y no es mala onda, es que no puedo. O sea, mi cuerpo no. Sí. Exacto. Entonces, ahí es donde el darte cuenta, o sea, te das cuenta y tú dices, no, es que a mí me da más madrugar, y eres confluente, fluyes con lo que eres tú. Si no, el otro modo es, me estoy exigiendo. Ahora es cierto, tienes un trabajo que tienes que entrar a las 7 de la mañana, ¿qué puedes hacer? A veces volvemos a la idea, es con fuerza de voluntad. Yo te diría hay un propósito, piensa en tu propósito y esa es tu determinación, que decíamos hace un rato. Justo. La determinación tiene que ver con un grado también de aceptación, en donde dices, a ver, no me resigno a que es la hora en la que voy a ir a trabajar, sino que acepto que voy a trabajar con todo y flojera. Porque aparte decimos, no es que yo debo, porque esa es la palabra, debo levantarme con toda la energía del mundo, ser muy feliz. A ver, espérate, ve con toda tu flojera del mundo, pero ve. Así, y a lo mejor en el camino te vas activando, pero luego queremos que aparte vayamos a mil y con toda la actitud, y sí, porque ahora también se usa mucho ser optimista, entonces es como, a ver, pues a veces no tengo ganas. Y se vale. No tengo ganas, entonces no es que vayas y se lo avientes al otro, ¿no? Aguas, o tú mismo te castigues, sino convive con la idea de que no tienes ganas, y convivir no quiere decir luchar. Convivir quiere decir asumir que ahí está. Aceptar
que es incómodo, aceptar que estoy enojada, pero no alimentar el enojo con pensamientos rumiantes de ¿por qué me hizo esto?, etcétera, sino justamente convivir con ese estado de naturalidad en cuanto a todas las emociones, porque todas son válidas, y no aferrarme solo a las chidas, a las bonitas, sino a ver, si no convives también con las nefastas, van a explotar, ¿eh? Exacto. Van a explotar y va a salir el logro. Eso es verdad. No sé si, o sea, Sí. no sé si esto tenga que ver también con la idea de, por estarme aguantando y querer hacerme Compulsivo. la luchona Sí, compulsiva, sí. termino yéndome a la postergación total. Exacto. Y pasa mucho justo en los que quieren comenzar dieta y dicen, no, y lo postergan, y hasta el lunes, y hasta quién sabe cuándo es ese lunes. Claro. Porque justo es eso, o sea, les ha costado trabajo, piensan que va a haber restricción, piensan que va a ser algo cerrado, piensan que tienen que cocinar lo que yo les voy a mandar. ¡Nada que ver! Entonces, y justo que todavía lo que decías, ¿no? Obviamente muchos de mis pacientes son personas que han estado en una vida llena de dietas desde los 10 años, desde la infancia, obvio, planteado por sus papás o con ideas que se traen, y que al final cuando yo les empiezo a explicar o que quien sí de plano necesite un menú, que yo les ayude un poquito más, y ven que si les pongo un guisado, o sea, que tienen que comer, pues justo ese tinga de pollo, albóndigas, o sea, lo que obviamente cualquiera come y que se apegue a lo que come esa persona. El ver que no es una ensalada o que no es una pechuga asada, te juro que me los quiebra. Y me dicen, no, es que con esto no me siento a dieta. Pues qué padre que no te sientas a dieta. Porque si tú te sientes a dieta, lo vas a dejar en 15 días. Necesitas... Exacto. Esto es comer. La dieta es comer lo que debas comer, lo que quieras comer, lo que sientas que necesitas comer. Entonces, como ¿por qué te va a poner pechuga? Habrá un día que tengas ganas de pechuga, pues te haces tu pechuga, ¿cuál es el problema? Pero no quiere decir que no vas a poderte comer el chile en nogada cuando sea temporada. Todo lo que quieras te lo puedes comer. Pero obviamente poco a poco. Y justo que buscan como más estrés. Y les digo, pues si ya tienes estrés en el trabajo, en el tráfico, en la vida, ¿por qué te quieres generar más estrés? Y sobre todo que va con tu cuerpo. Exacto. O sea, ya tienes con lo que tú no vas a poder modificar, que es justo, no puedes renunciar porque no eres millonario, no puedes quitar a todos los estorbos de la calle, pero sí puedes hacer contigo el no generarte más estrés. Entonces, pues, ¿para qué te buscas? Pienso yo que, pues, sí es como más fácil, pero, pues sí, creo que aquí el objetivo, el plantear el objetivo o el cómo les explicas que lo vean como desde justo otro ángulo, pues es a lo que tú nos ayudas ahorita, ¿no? O sea, con con esta charla o con a lo que tú te dedicas justamente, ¿no? A encontrar esa raíz y cambiarles ese ángulo de vista. Entonces... Es que, perdón que te interrumpa, pero es que estás dando como en el clavo, o sea, la idea dominante aquí es, si no estoy bajo presión no lo logro. Entonces, a partir de que tienen una creencia raíz de este tipo y si no se trabaja, lo que sigue es el abandono. Totalmente. Porque entonces termino haciéndolo al final, termino haciéndolo a altas horas de la noche, termino haciéndolo bajo presión, con estrés, y por ende lo que surge ahí es como, es que así tengo fuerza de voluntad, y se quiebra completamente el propósito porque te estresas. Y lo que creo que tú estamos coincidiendo y me alegra mucho es, a ver, te estoy proponiendo todo lo contrario. Ten un propósito, una determinación. Eso no quiere decir que no estés claro con la meta. Sin embargo, observa de dónde viene tu meta. Si tu meta es un condicionamiento social que no tiene que ver contigo, ni con tu corporalidad, en este caso que estamos hablando de nutrición, no tiene que ver, incluso diría, si nos vamos a otros hábitos, ¿no? No tiene que ver contigo, por ejemplo, el hábito de levantarse temprano, decíamos, ¿no? Bueno, revisa primero qué tiene que ver contigo, asumiendo que va a haber riesgos, pero también asumiendo que va a haber fracasos en el camino. Y si no lo vemos desde esa perspectiva, que a veces, no sé, algunos dirán, ay, no, pues qué pesimista, ya está pensando, porque así luego me dicen, ¿no? Ya estás pensando en el fracaso antes de que ocurra. No es eso. Más bien,
rescato un concepto que es estoico, que viene de la filosofía estoica, sobre todo de los romanos, que es la premeditatio malorum. La premeditatio malorum lo que dice es prevenir lo que va a pasar mal, ¿no? Prevenir para que no pase. No es tengo pensamientos catastróficos, porque luego se confunde, Ansiedad, y ya estás. que me lleva a la ansiedad. No, estoy hablando de cómo yo puedo prevenir y darme cuenta que en el camino sí puede haber un fracaso. Y cuando yo digo que cómo prevengo para no llegar a ese límite, tengo que descansar más. Si yo me reviento, o sea, levantándome 4 de la mañana durante, no sé, 2 meses y me acuesto a las 12 de la noche, va a llegar un momento en que no va a ser la fuerza de voluntad. Es una Totalmente. necesidad dormir y entonces lo pervierto y digo, es que yo no puedo, no soy Exacto. capaz. A ver, para empezar, no estuviste consciente de tu realidad, número uno. Número dos, no fuiste, digamos, amplio en tus perspectivas a través de la premeditatio malorum de ver, puedo fallar si sigo así. Y entonces, ¿qué hago? Tomo mis descansos, no me pongo ambicioso, no es que luego hay otro discurso, ¿no? Que no es que no lo entienda, es que tú tienes que ponerte las metas más altas para ver si lo logras. Pienso, ¿Vale? pienso que poco a poco. Pienso que, y Uh-huh. digo, sí depende mucho del carácter de las personas, pero, o sea, de que hay algunos que pues sí les gusta empezar con todo eso, pero aquí también es tanto el autoconocimiento como que obviamente esto es individualizado, así como tú con tus Claro. pacientes también depende mucho de por dónde te los estás llevando, lo mismo hago yo. Y yo lo menos que quiero justo es frustrarlos. Yo sí me voy por el mínimo esfuerzo, donde, a ver, no tienes tiempo de cocinar, no te estreses por querer cocinar. Vamos a comprar verduras listas para comer, vamos a empezar metiendo fibra, vamos a empezar metiendo verdura. Uh-huh. Regresa a las verduras, porque la clásica de a mí no me gustan las verduras. Entonces, poco a poco, vamos a encontrar la Exacto. que tú sí disfrutes. Vamos a ver cuál es, que sea muy práctico para ti. Están las precocidas, que incluso no por ser congeladas son malas, claro que no, es hasta algunos nutrientes están mejor conservados que cuando en tu refri ya llevan 15 días ahí, nunca las pelaste. Ocupa las Uh-huh. precocidas, dales ese saborcito, encuéntralo. Y es muy sencillo. Entonces, poco a poco les va gustando, se van sintiendo bien porque es inmediata la mejora en cuanto a cómo se Uh-huh. sienten, ligeros, con saciedad. También mejora mucho tema pues digestivo, ¿no? En esta parte. Entonces, así, y así van pidiendo cada vez más. Y vamos viendo si su circunstancia en trabajo, en vida, en general, en tiempo, hasta en interés, vamos metiendo más cosas, vamos metiendo, pues entonces ya estás listo al siguiente nivel. Ahora vamos con tus frutas, ahora vamos, pero depende de cada quien. Entonces, Y, los que... y Ajá. perdón, no, no, dime. Au, te perdí. Y bueno, pues después de un errorcito técnico que tuvimos, ustedes disculparán, pues continuamos con el tema justo. ¿Qué nos comentabas, Glafira? Pues fíjate que vamos a aprovechar esto que nos pasó, porque creo que estábamos hablando sobre todo de tener como conciencia de que a veces las cosas a través de la premeditatio malorum no van a funcionar tal cual y necesitamos prever cuáles son aquellas cosas que nos pueden debilitar, en Ujú. este caso la fuerza de voluntad, ¿no? Estamos grabando tú y yo y de pronto, o sea, ¡pum!, se funde tu cel, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? O sea, fue por falta de fuerza de voluntad, porque tú no querías, porque yo no quería, o sea, son cuestiones que van a pasar y muchas veces se nos van a escapar de las manos. ¿Y qué hacemos? Pues retomamos. Claro, Y así creo es. que esto puede ser el mismo juego, digamos, que el mismo tema nos atravesó, pues retomamos, Eso retomamos, pasa. sí, Y en todo, en todos los aspectos, que es exacto, lo que sucede mucho en mis pacientes, ¿no? Así de pronto se me desaparecen, pero después vuelven. Ah, es que ya estoy listo. Qué bueno, pues el chiste es retomarlo. Y eso pasa en la exacto. semana misma, en un mismo día. O sea, tuve una reunión de Navidad y pues comí otra cosa y sentí que pues no, ya la dieta ya valió. ¿Por qué valió? Uh-huh. O sea, tranquilo, o sea, en la noche tienes todavía la oportunidad de cenar, pues ahí metes ya tus verduras, metes tu pollo, si se te antoja, y si no, no pasa nada, mañana, no pasa nada.
Exacto, entonces ahí fíjate, también retomando lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, es observar cuál es la motivación, porque si la motivación no está clara, cualquier pequeño tropiezo entonces se va a debilitar, ¿no? Entonces, si nosotros va a debilitar el propósito. Entonces, si tú dices, no, pues ya, no funcionó, pues se me acabó la pila del celular, ya no voy a grabar. Sí, Adiós, Glafira, sí, gracias, gracias, ¿no? gracias. Entonces, Esto ya nunca va a gracias, salir, adiós. gracias. Esto Esto no no va a sirvo salir. para Entonces, esto, no sirvo para esto. Mi hermana exacto. es quien edita, ella nació para eso, yo soy la peor. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, a ver, no, porque el propósito es hacer un programa. El Ujú. propósito es compartir experiencia entre tú y yo, compartir algunas herramientas si es posible, volver a conectar con nosotras mismas para darnos cuenta que todo es falible y que de alguna manera no tiene que ver porque yo no quiero lograrlo porque no tengo fuerza de voluntad. Pero ahí sí podríamos, digamos, sumarle la idea de que el propósito, la motivación, el mismo movimiento me va a llevar a que yo rápido actúe y diríamos, si me tropiezo, me levanto, ¿no? Entonces, identificando de aquí, algo que sí te quería compartir es, identifiquemos si mi motivación es externa o interna, ¿no? Yo determino como una motivación externa, que creo que a veces es la que más se debilita, aquella motivación que un poco dije al principio, que está sustentada o cuya base es los constructos sociales. Ujú. Es decir, lo externo me motiva. Incluso la idea de el reconocimiento, la idea de, pues en caso del cuerpo, no, pues quiero lucir tal outfit, ¿no? O sea, eso no es que no funcione, va a funcionar, pero hasta un punto, pero luego se puede debilitar. Y otra vez volvemos a la idea de que creemos que es la fuerza de voluntad, cuando en realidad es que mi motivación no estuvo clara porque se sostiene de los pequeños hilos de la recompensa. O sea, si yo lo hago, me voy a recompensar, ¿no? O sea, castigo, recompensa, voy a tener el premio. Como a veces cuando nos dicen, si comes bien, te voy a dar postre. Y hay gente que dice, pues yo me como primero el postre, ¿no? O sea, no tengo que comer para que me des postre de alguna manera. O sea, la vida no es el postre, Ujú. llamémoslo así. Entonces, identificar que si la motivación es externa, cuyo condicionamiento es la recompensa, va a estar muy frágil y muy débil. La recompensa de, es que entonces así voy a pertenecer a las flacas, o así voy a pertenecer a las voluptuosas, o así voy a pertenecer a los que tienen cuadritos en el abdomen, ¿no? Entonces, eso se va a debilitar. Si mi motivación tiene que ver más con un sentido intrínseco o, digamos, interno, estamos hablando de que estoy buscando un grado de confianza y de autoconocimiento. Exacto. ¿Cómo logro eso? O sea, Esa era mi mi pregunta. motivación, exacto, ¿cómo logro eso? Un poquito ya lo dijimos, ¿no? Digo, no podemos ser exhaustivas, las invito y los invito a mi canal, en algunas sesiones he hablado más extensamente de todo esto. ¿Cómo lograr esa motivación? Bueno, esa motivación se logra por grado de experiencia. Si yo, por ejemplo, empiezo a hacer programas, a hacer podcasts y tengo problemas técnicos y los resuelvo rápido, riéndome, voy a generar confianza a través de experiencia. Si yo me di cuenta que en lugar de castigarme, mmm, resulta que pues, comí lo que me pasé de lo que yo creía que era lo posible de la comida, en lugar de castigarme, como tú dijiste hace un rato, pues lo vuelvo a hacer. Entonces ahí empiezo a gestionar mi grado de confianza. Confío en que lo voy a retomar. Confío en que lo voy a retomar porque mi motivación es el autoconocimiento. Mi motivación es darme cuenta que a través de este flow, que hasta a través de este fluir, del mínimo esfuerzo, me voy conociendo y entonces empiezo a disfrutar. Pero si mi motivación es, digamos, eh, adelgazar, supongamos, Ujú. adelgazar para tener el cuerpo de fulanita o fulanito, se va a debilitar primero porque no tengo las condiciones de fulanita ni Los fulanito. Y genes, entonces, claro. exacto. Pero si mi motivación es, me quiero conocer, quiero observar cuál es mi grado de, más que grado, porque no quiero que sea como competitivo, cuáles son las causas de mis determinaciones, de mis motivaciones,
quiero darme cuenta, o sea, cómo puedo ir más allá de mis límites, cómo empezar a conocerme desde otras perspectivas. Es curioso, porque por ende es probable que adelgace, pero no Exacto, es la es que se motivación, da solo. Si se se da tiene que sola. dar, se va a dar solo, porque, y si no se va a dar eso de adelgazar, Ujú. no va a pasar nada porque tú no vas a estar peleando por llegar a ese punto. Entonces, y eso Exacto, es lo que le sucede, de verdad, y es maravilloso, pues pero no que es la meta, es la no fue la consecuencia. meta, claro. O Entonces, sea, es la consecuencia de un grado de autoconocimiento, de un grado de darme cuenta cuáles son, diga, esto que decíamos, mis ideas dominantes, cuáles son mis creencias raíces, cuáles son, digamos, mis debilidades, mis fragilidades, cuáles son las metas si me las estoy poniendo demasiadas altas, que la semana pasada hablé del síndrome del impostor y tiene mucho que ver con esto, metas exageradas que luego no, si no cumplo, me castigo, etcétera. Entonces, acá también nos ayuda, o sea, darnos cuenta que sí, identificar, mi motivación está siendo exterior, ¿no? Quiere decir que necesito una recompensa, necesito el aplauso. Es muy probable, no quiere decir que no te funcione, ¿ok? Funciona. Y a mucha gente le ha funcionado y podría decir, a mí es la que me funciona. Yo los invito a que prueben la otra y se van a dar cuenta que si en una van, y me gusta hacer este ejemplo, o sea, empuñando, o sea, tú empuña un poco la mano, o sea, ujú, esta es la que voy por la recompensa, pero si yo voy al mismo tiempo soltando, voy a llegar al mismo lugar. La diferencia es si acá me va a doler la mano. ujú, Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo la fuerza y acá voy soltando. Se me cae el objetivo, pues lo recojo. ujú. Aquí lo tengo y no lo voy a soltar y voy a emperrar a hacerlo, ¿no? O sea, pues vas a llegar cansada, molesta, enfermo, tal Enferma, vez, enfermo por ¿sí? el estrés que te generó todo eso. ¿Y va a valer Ajá, la pena? exacto. Y aquí es, fíjate, donde surgen eh, varios tipos de motivación, que ahorita estos diríamos que son las motivaciones como evidentes, ¿no? Y externa, interna, pero si buscamos ahí pequeños puntos que nos va a ayudar también a ver si mi motivación es externa, hay varios tipos de motivación externa. Uno de ellos es la motivación evangelical. Suena rara porque suena como misa de dominical, pero esto tiene que ver con la idea de que a veces nos necesitamos de un coach o de una persona que nos prometa el, la gran maravilla para poder confiar en que lo vamos a lograr. Entonces me evangeliza, cambia muchos de mis sistemas de vida y luego entrego todo mi poder a esa persona y no funciona. Entonces es una motivación de él lo va a lograr o ella lo va a lograr. Tú cámbiame y le entrego toda mi fuerza. Y Fuerza y entonces responsabilidad. Sí. exacto, los hábitos no van a funcionar. No me van a funcionar cualquier propósito que yo me haga de año nuevo. Otra motivación puede ser, un poquito ya la decía, es la recompensa. Mi recompensa, si yo estoy buscando premio, castigo, tiene que ver con una manera en la que nos educaron en la infancia, ¿no? O sea, esto, si comes, te doy postre, si comes tal cosa, te doy postre. Si Y ahí está el sacas pobre 10 en la niño escuela, sí, comiéndose el hígado encebollado, casi vomitando, con tal de comerse la gelatina. Y justo. entonces es el adulto que a lo mejor no se da cuenta de lo que comió con tal de comerse el postre, o sea, es un decir, ¿no? O sea, no Ujú, se da cuenta de sus niveles de saciedad o justo por el miedo o por el castigo, porque me castigaban si no comía, o por el miedo a la persona tal si no lo logro, esto tiene que ver que yo voy a lograr la meta. Entonces creo, me, me, me engaño de que tengo fuerza de voluntad, pero no es una fuerza de voluntad, es miedo. ujú, exacto. Tengo miedo a que me castiguen, tengo miedo a que me digan que mi cuerpo es tal, tengo miedo al bullying, tengo miedo a tal cosa. Entonces eso no es fuerza de voluntad, eso es Ujú, miedo y hay que claro. trabajar, porque entonces el miedo está funcionando como un mecanismo ya no de defensa y de cuidado, porque el miedo es necesario, sino como un mecanismo de impulso que está pervirtiendo tu idea de voluntad, tu idea del esfuerzo, tu idea de cumplir tus objetivos. Ujú. No sé si esto complete lo que estábamos diciendo. Sí, totalmente. Y aquí justo, pues con todo esto me gustaría pues cerrar con que nos platicaras o nos dieras, digo, a grandes rasgos,
fácil de digerir esta parte de, ok, pues ya reflexionamos cómo nos fue en este año y es momento de sacar nuestra libretita y plantearnos un objetivo, el de conocernos para el siguiente año, por dónde empezamos en este autoconocimiento. Que claro, yo creo que aquí es mucho más fácil, digo, sí les recomiendo mucho que sigan al canal de Glafira y que se los vamos a dejar aquí también para que lo vean en la descripción del episodio. Pero siempre la ayuda es mucho, de verdad te lo vuelve más fácil. Entonces, ¿cuál sería tu, digamos, la manera fácil que podríamos nosotros empezar a autoconocernos en este próximo 2024? La manera fácil es una vigilancia mental, para empezar con eso. ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que tengo constantemente? Si son pensamientos donde me estoy castigando, donde me estoy maltratando, o al contrario, son muy permisivos, más que juzgarlos, es darme cuenta que los tengo. Cuando yo me doy cuenta y volteo a verme, rompo la estructura, digamos, involuntaria que me lleva a una acción que a veces ni me doy cuenta. Entonces, primer rasgo yo creo que nos puede funcionar y que les decía al principio es conciencia testigo. Me hago testigo de mis pensamientos, de mis memorias, de mi cuerpo ante cualquier experiencia. ¿Cuáles son las emociones que me habitan? Si yo ahorita me detengo en este momento, hago una pausa que también les comenté, pues me voy a dar cuenta que estoy emocionada, entusiasmada. O sea, yo lo siento porque empiezo a manotear más, siento un flujo en mi cuerpo, calor. Entonces yo digo, me estoy volteando a ver, estoy entusiasmada, entonces yo me conozco. Esta es Glafira entusiasmada. Pero también puede ser que reconozca a veces una Glafira nerviosa y estoy como inquieta, mis manos se mueven de otra manera y entonces que digo, ok, estoy inquieta, me tomo más espacio, descanso más o me doy cuenta que he bebido demasiado café, que a veces es eso, ok, entonces entro otra vez en mi proceso de conciencia y eso es lo primero. Ahora, si quieren, ya dando acá el anuncio, por favor, si quieren explorar más esto, acabo de abrir, justo empecé de veras como una terquedad casi, abrí un grupo que se llama Grupo de Reflexionistas donde trabajamos todos estos temas que tienen que ver con procesos de autoconciencia, con procesos vinculados con filosofía de vida, con desarrollo humano, con vínculo con el cuerpo, con las emociones. Es un grupo que va a estar, ya empezó la semana pasada, es un grupo abierto, así que si no estuvieron las 1 o 2 sesiones, no importa. Cuando tengan tiempo pueden entrar al grupo porque van a ser temáticas, digamos, diferentes, no va a tener secuencia, pero cada una de las sesiones tiene la intención de conocerse. Y son sobre todo ejercicios, herramientas, son 2 horas por Zoom, en un grupo privado que no se graba, todos con cámara encendida, porque no es nada más escucho a ver qué pasa, sino cómo nos conocemos, cómo nos integramos, cómo practicamos, y lo mejor de todo es que es donativo voluntario. Y si no tienen lana, no tienen dinero, solo me mandan un WhatsApp. Si quieres también te comparto, puedes compartir mi WhatsApp por aquí, me piden información y pueden entrar sin problema. Yo les doy la entrada con mucho gusto porque lo que pretendo es justo esto que estamos haciendo tú y yo, Carla. O sea, reflexionarnos, conocernos, mover, por ejemplo, conceptos que ya están tan manoseados. No es que la fuerza de voluntad sea mala, sino que la hemos tomado como ya casi una perversión. Y yo diría, la voluntad es el proceso que nos anima, que nos da vida, pero si lo tomamos desde no voluntad, sino a la fuerza de voluntad, se va a volver un castigo, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, conciencia testigo, pausas constantes y reflexionar la vida. Y con eso, porque quien siempre me dice, ¿y luego qué sigue? ¿Y luego qué sigue? Tranquilo, vámonos por partes, o sea, la verdad, vamos a tratar de hacer creo que tú ya estás dando aquí el clavo. ¿Qué más necesitan? Métanse a ese grupo, yo sí me voy a meter, porque de verdad que así es como se empieza, así a todos nos hace falta de verdad eso, conocernos. Vivimos con nosotros mismos toda nuestra vida. Hay que conocernos y vamos a ser mucho más felices. Entonces creo que de ahí parte mucho pues estos conflictos que tenemos a lo largo de toda nuestra vida y que pues ¿para qué complicarnos más si hay manera de vivir felices con todo, con la alimentación, con lo que nos rodea, con lo que no nos gusta y con lo que sí?
Entonces, pues aquí creo que por eso es que pues Glafira pues hacen bastante muy buena labor. La invitamos también por eso. Les dejo acá su contacto, su celular también, su canal para que se suscriban y pues quien tenga más dudas pues también que nos diga. ¿Algún otro mensajito que quieras dar o ya directo te pregunto pues el final? Directo sería algo que no comenté y que podamos cerrar con esto. Una de las cosas que más nos sirve es el silencio. Uh-huh. Sí lo creo y cuesta trabajo. A veces, o sea, hay muchas personas que como que dices, esa persona es callada, esa persona escucha muy bien, ay, esa es muy introvertida, o ya no hables tanto, hasta hacemos burla, ¿no? Ay, tu amigo, ¿cuánto habla? Ya sabes, Uh-huh. pero hay unos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan para no escucharse. Exacto, y Sí, podemos decir eso, ¿no? Si necesitas conocerte más, si necesitas lograr que tus hábitos se logren o los cambios de hábitos, entonces empieza también a practicar el silencio y eso te va a dar las respuestas. sí. Curiosamente, estar en silencio nos responde. Cierto. Sí, eso se oye muy bonito, me gusta así una palabra nada más y silencio. Exacto, Guarda silencio silencio. un momentito. Exacto. Sí, es Gracias y fuerte. gracias por la invitación. No, gracias a ti, Glafira, y pues si no sé, nos quieres compartir, ¿cuál va a ser uno de tus propósitos de año nuevo? Mis propósitos de año nuevo. Uno si quieres nada más. Uno nada más, el silencio. Me gusta, la verdad es que sí, y pues creo que uno de los míos va a ser esto del autoconocimiento, de meterme al grupo, ese. Órale, bienvenida. Sí, sí me meto, le voy a decir a mi hermana que también entre. Entonces, muchas Órale, gracias de verdad por estar aquí con gracias. nosotros, por compartir, por tu canal que es de mucha ayuda, es muy completo. Digo, lo que está grabado y a quien se les haga muy largo, pues le pueden poner pausa y después siguen. Exacto. Igual con todos mis episodios, entonces hay cortos, hay largos, pero digo, a su tiempo, pero aprendiendo. Entonces, un abrazote, que tengas también tú muy feliz Igualmente, año y pues nos seguimos viendo, seguimos en contacto. seguro. Gracias y gracias a todos ustedes también. Nos vemos. Bye.